ideas, ustedes saben que siempre las ideas nacen en general de las direcciones a cargo de personas y que después los equipos técnicos son quienes lo llevan adelante, por lo cual hago un especial reconocimiento al barco que llevan adelante Nora y Noelia en representación de las dos direcciones y que los van a acompañar durante todo este tiempo. Sabemos que el tema es convocante, sabemos que el tema es una necesidad y que en este momento el Ministerio está dando respuesta a una necesidad territorial imperante, específica y necesaria. Hago el agradecimiento también a Adriana, la directora de Inclusión y Educación Especial. Buenos días para todos, menos para las madres. Le pedimos que nos suba el volumen, toda la apertura. Le pedimos a Brenda que por favor apague el micrófono, así podemos continuar. Si no, quien esté administrando el Zoom, por favor, si la puede silenciar. Muchas gracias, Nora. Bueno, hago especial agradecimiento también a Adriana, que es quien conmigo en un viaje, una recorrida territorial, sentadas en el Instituto de Villa Regina, nace esta idea de poder dar respuesta a esta necesidad, a este sentir que todos ustedes que están en el territorio están necesitando. Así que bueno, Adriana, muchísimas gracias por los recursos, por las ideas, por la generosidad con la cual vamos a llevar adelante en representación de las chicas de Nora y de Noelia este trayecto de formación. Así que te paso el micrófono si le querés dar la bienvenida a toda la gente que hoy está acá con nosotros. Muchas caras conocidas y qué bueno que son todos jóvenes, ¿viste? Eso significa que estamos con un equipo de trabajo joven que va a estar mucho tiempo en el territorio, en las escuelas, y eso está buenísimo. Así que bueno, te paso el micrófono. Muchas Gracias, gracias por lo de Gabriela. joven. Gracias, Gabriela. Bueno, bienvenidas a todas y a todos. Yo soy Adriana Cajarville, la directora de... Yo lo voy a acotar más aún, voy a decir de educación especial porque este espacio es exclusivo para docentes de la modalidad. Esta formación, que, como dijo Yoko, nació la idea ya por octubre del año 2024, y que realmente hoy empieza para nosotros es algo muy especial, muy particular. Esperamos que les brinde herramientas para el trabajo cotidiano con los estudiantes y que esas herramientas también les permitan ir derribando todas las barreras que seguimos teniendo para la inclusión de nuestros estudiantes. Yo quiero decirles que cuando tuvimos esta idea, este sueño con Gabriela y llegamos a conversar con nuestros equipos, tanto Nora Carbajo como Noelia Camalé se lo pusieron al hombro y arrancaron. Y se pusieron en contacto con los profesores de los institutos y se pusieron en contacto con los especialistas y realmente están haciendo un trabajo maravilloso. Creo que ellas son las gestoras de todo esto, la idea fue nuestra, pero ellos la gestaron. Así que desearles que sea realmente productivo para todas y para todos y dejarle la palabra a las chicas para que les puedan contar un poquito más de todo esto. Así que te dejo la palabra, Nora. Bien, bueno, gracias Adriana, gracias Gaby. En realidad, bueno, el tiempo que nos queda es poquito porque sé que quienes están acá hace muchísimo tiempo, ellos y otros que tal vez no están acá en este espacio, hace mucho que vienen solicitando eh, este espacio de formación y actualización que hoy se hace posible de la mano de la profesora Verónica Martorello y nos acompaña la especialista también, Valeria Badolá. Les quiero contar que este
primer, primer tramo, tramo cero, lo entendemos como un punto de partida, ¿sí? Un punto de encuentro, un punto de inicio para todo este equipo. Pero es un punto de inicio especial, porque viene con un plus, que es el de direccionarlo, o vamos a decir condimentarlo, con lo que es la especificidad del tramo, que tiene que ver con las intervenciones educativas de las discapacidades múltiples. Cortito, quiero dar la bienvenida. Quiero que Noé pueda dar su bienvenida y luego Natalia, como profesora de uno de los equipos de trabajo de los institutos de formación docente que nos acompaña, va a hacer la presentación de las especialistas que hoy nos acompañan y vamos a darles la palabra. Gracias, Nora. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos y muchas gracias también por sumarse a este proyecto que, como plantearon Adriana y Gabriela, es una formación y una temática muy necesaria y demandada desde territorio. No quiero extenderme, solamente darles la bienvenida, agradecer también al equipo de especialistas, en este caso a Vero y a Vale, con quienes venimos trabajando desde el año pasado, pensando en la conformación y en la composición de los materiales y del recorrido. Así que, bueno, nada, solo darle la bienvenida y que disfruten del espacio y del encuentro con las especialistas en el día de hoy, que es la apertura de este módulo. Nati, gracias y bienvenida también, otra vez acompañándonos en los trayectos de formación. Te paso la palabra para que puedas presentar a las chicas. Bien, hola, buenas tardes. Bueno, Verónica Martorello es profesora en Educación Especial y magíster en Integración de Personas con Discapacidad de la Comunidad por la Universidad de Salamanca. Se ha especializado en Educación Inclusiva, trabajando como docente en escuelas de la modalidad y como directora en la Escuela Terapéutica de Fleni, especializándose en el trabajo con personas con trastorno del espectro autista y otros desafíos del desarrollo. Tiene una gran trayectoria, tuve que hacer un recorte de toda esa trayectoria y experiencia en el país y en otros países como Alemania y Estados Unidos. Además ha sido docente de posgrados en relación a educación inclusiva y TEA en instituciones como la UCA, Flaxo, Unicaba y también en el Infot. Tiene publicaciones y participaciones en libros y actualmente forma parte del equipo técnico de educación inclusiva en la Escuela de Maestros del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y es referente de educación inclusiva en el Observatorio de las Personas con Discapacidad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires también. Y por otro lado, Valeria Badolato, se graduó como profesora de educación especial en la modalidad de disminuidos físicos, sordos e hipoacúsicos, y es licenciada y profesora en psicopedagogía con una diplomatura universitaria en neurodesarrollo. Se desempeñó durante más de 20 años en educación especial como maestra de grado, asistente educacional y directora, donde trabajó directamente con niños y jóvenes con discapacidad múltiple. Y en la actualidad es docente del Instituto de Formación Docente Continua de San Carlos de Bariloche, en el Seminario de Abordajes Pedagógicos de la Discapacidad Múltiple. Además, es asesora en instituciones educativas en la implementación de estrategias inclusivas y trabaja de manera directa con equipos docentes, brindando capacitación especializada en el trabajo con estudiantes con discapacidad múltiple. Bien, muchísimas gracias, Nati. Presentadas están. Vero, todo este espacio tuyo. Bienvenida y muchas gracias. Bueno, gracias. Gracias a todas las personas que están haciendo posible, sobre todo a quienes se sintieron convocados para poder participar del trayecto formativo. Hace sentido que vengamos trabajando ya hace unos cuantos meses en esto, gracias a la presencia de cada uno. Sabemos que hubo una rápida respuesta, ¿no?, a la propuesta formativa y bueno, eso realmente le dio un volumen al trabajo que veníamos sosteniendo. Quiero agradecer puntualmente a Valeria y a Horacio. Horacio no está presente hoy porque es el referente del otro trayecto formativo,
pero bueno, realmente la disposición a poder pensar de manera conjunta esta construcción colectiva ha sido una instancia de mucho aprendizaje también para mí, a Noelia y a Nora puntualmente, por también acompañarme a poder interiorizarme con algunas claves que está llevando adelante la provincia de Río Negro, porque bueno, no soy una profesional que está en el territorio de la provincia, pero sí quiero compartirles que para mí era importante poder ser respetuoso de todo el trabajo que se viene haciendo, ¿no? Y poder tomar todos esos aportes y a partir de ahí poder hacer esta construcción del tramo cero, que como decían las chicas, bueno, es un puntapié, es un disparador, ¿no? O sea, la idea es poder darle un marco al trabajo que luego van a hacer con los especialistas. Así que, bueno, abrazo el desafío, ¿no? De este acompañamiento. Y con Valeria preparamos una secuencia posible para poder ir acompañando. No sé, Vale, si querés sumar alguito en este momento, mientras yo voy poniendo la presentación. Bueno, buenas tardes. Sinceramente, tomo las palabras de Vero. Primero, agradecer la convocatoria, ¿sí? A pensar juntos estas intervenciones educativas en discapacidad múltiple y como ustedes dijeron, la preocupación en territorio, ¿no? Tomarlo, escuchar a las y los docentes de las escuelas y llevar este pedido realmente a la práctica y bueno, la verdad que ver la cantidad de gente, la cantidad de profesionales de la educación realmente interesados en esta propuesta, a mí me emociona porque me apasiona el trabajo con estudiantes con discapacidad múltiple, lo hago hace muchísimos años y bueno, la generosidad de Verónica, de Noelia, de Nora, de Nati, el equipo del Instituto de Formación Docente también, que va a acompañar. La verdad que es un equipo de trabajo maravilloso y ojalá ustedes puedan vivir y además nutrirse de todo lo que estamos pensando brindarles. Así que bueno, muchísimas gracias por la oportunidad y bueno, a pensar juntos. Gracias, Vale, gracias. Mientras te escuchaba, se me venía una frase de Humberto Maturana, que ya nos acompaña desde otro plano, que con esa claridad y también esa agudeza con la que nos interpela, decía que el enemigo de la reflexión es el saber que sabemos, ¿no? Y creo que, bueno, que tuvimos que también en esta construcción batallar con ese enemigo, ¿no? Como desde algún lugar vaciarnos de ese saber, ¿no? Para poder construir, o sea, este producto que también esperamos que produzca, ¿no? O sea, es un poquito también el rol que tienen las escuelas, ¿no? O sea, la escuela es ese lugar de potencia, ¿no? Que tiene la posibilidad de cambiar, o sea, la cultura al mismo tiempo, ¿no? Que se nutre de la misma, ¿no? O sea, la escuela produce esos saberes en detrimento también de los productos que va generando con los estudiantes. Y creo que, bueno, tiene sentido hablar, ¿no? Como de reflexionar sobre nuestro saber y sobre nuestra práctica, porque creo realmente que educar inclusivamente es una práctica reflexiva, ¿no? Entonces es como un permanente dinamismo. Bueno, la idea de poder, o sea, de tener este espacio tiene que ver con que podamos presentar, ¿no? el trayecto en el que se inscribieron y que, bueno, que va a tener un tiempo de despliegue y puntualmente hoy vamos a enfocarnos en este tramo que ya están cursando, ¿no? Que es el tramo cero. El recorrido que invitamos a hacer en el tramo cero básicamente parte de unas primeras aproximaciones. Yo veo que hay algunos mensajes en el chat, en esto capaz nos invito también a hacer una comunidad de práctica, ¿no? Y construir los apoyos
que necesitamos en este espacio. Entonces, como no puedo estar con la ventana de la presentación abierta y el chat, si hay alguna consulta o duda, yo les pido que lo cosechemos y quizás, o sea, lo podemos ir trayendo, ¿no? Si hay algo específico en relación a algún apoyo que necesiten en la presentación o alguna consulta o duda, ¿no? En función de lo que vamos presentando. Tenemos esta oportunidad, ¿no? De practicar este músculo de ser comunidad de apoyos. Así que les cuento brevemente, ¿no? Porque la idea no es que, o sea, como que revisemos los conceptos, porque los van a ir trabajando a medida que se vayan desplegando y en la propia cursada, sino vamos a presentar un contenido que es complementario, ¿no? A lo que van a ver en el desarrollo del módulo, pero sí les compartimos un poquito cuáles son estos puntos de anclaje, ¿sí? Que pensamos en esta secuencia del tramo 0, y después Vale les va a compartir un poquitito de la especificidad que tiene el curso, ¿no? La formación. Entonces hay un primer momento, ¿no? Donde la invitación es a que podamos repensar, ¿no? El constructo de educación inclusiva desde este presente. Entonces, ustedes ya estuvieron, ¿no? Con algunas actividades, ¿no? Como la idea es poder explorar un poquitito cuando hablamos de estos términos, que sabemos que muchas veces, no sé si repetimos, ¿no? Pero que hay algunas formas de nombrar que sabemos que son políticamente correctas, pero realmente a nosotros nos gustaba la idea de poder interpelar eso que decimos, justamente contraponer lo que decimos con lo que hacemos, lo que se nos dice que es necesario que hagamos, con lo que es posible y real dentro de la realidad de las aulas, ¿no? Entonces poder repensar ese constructo desde ese lugar. Es importante entender que cuando hablamos de educación inclusiva, y es así como lo menciona el tramo, incluimos a la inclusión educativa, pero no únicamente en la inclusión educativa. O sea, es necesario garantizar la presencia de los estudiantes dentro del sistema educativo, pero también tenemos que responsabilizarnos pedagógicamente por la respuesta educativa que el sistema puede ofrecer a estos estudiantes con las particularidades y las características que tiene. Entonces, inclusión educativa no es sinónimo de educación inclusiva, sino que la incluye como una de las dimensiones que van a ver en el módulo desplegado bajo el nombre de presencia, para poder garantizar el aprendizaje y la participación, que son 3 dimensiones, ¿sí? Importantes a tener en cuenta en los dispositivos de inclusión que acompañamos, ¿no? Luego introducimos la perspectiva histórica, ¿no? Este proceso de historización de por qué hoy estamos hablando de lo que estamos hablando y desde dónde lo estamos haciendo, porque es importante reconocer que en una retrospectiva realmente hay una dirección hacia donde nos dirigimos con nuestras prácticas. Realmente es importante entender cómo comienza el movimiento asociativo de familias, ¿no? La palabra en las personas en primera persona, ¿no? Para poder traccionar hacia pensar espacios que sean cada vez más inclusivos y obviamente contextualizado en el contexto escolar, que es el que nos convoca, ¿no? Entonces van a encontrar en ese apartado, ¿no? Como una invitación a poder comprender de dónde venimos, y entonces hay un proceso de historización, ¿sí? A lo largo de lo que en la bibliografía técnica conocemos como los modelos, ¿sí? De las miradas hacia las personas en situación de discapacidad, y los invitamos también a poder prestar atención en sus entornos de trabajo, ¿no? A ciertas voces, ciertos dichos, ciertas prácticas, para poder identificarlas dentro de estos modelos, porque justamente son los que nos ayudan a poder producir un cambio, ¿sí? En nuestras prácticas. Entonces necesitamos identificar dónde estamos para poder ver cómo podríamos, ¿no? Como dar pasos en dirección hacia la creación de contextos que sean cada vez más inclusivos. Luego, sostenemos, construimos, ¿no? Un poquito
le damos cuerpo a este constructo de educación inclusiva y presentamos dos perspectivas, ¿no? Que tienen que ver con la perspectiva del derecho, ¿no? Como derecho en distintos planos de incidencia, desde los compromisos que como país asumimos en el plano internacional hasta lo que se consensuó en nuestro país y luego las bajadas provinciales y jurisdiccionales respectivas, ¿no? Que son quizás las más cercanas, aunque no, la idea no es dar por sentado, ¿no? Porque a veces damos por sentado que quizás conocemos, o sea, justamente los marcos políticos normativos, y es importante saber, o sea, cuáles son los bordes que regulan nuestra práctica profesional, porque realmente tenemos marcos que son muy potentes, ¿no? Y realmente conocerlos también nos permite como poder sentirnos un poco más cómodos, más holgados, ¿no? En esta oportunidad que nos da el sistema de flexibilizar, diversificar, ¿sí? Las prácticas y las propuestas pedagógicas que acercamos a los estudiantes. Y hacia el final del tramo, ¿sí? La idea es que podamos entender justamente bueno, que tenemos también algunos componentes, elementos, ¿sí? Que nos ayudan a poder aterrizar en la práctica, ¿sí? Esto que decimos que es tan importante hacer. Entonces, hablamos del diseño universal, hablamos de las accesibilidades como clave pedagógica para poder darle cuerpo a los procesos inclusivos dentro de las aulas y de los ajustes razonables, y los nombro en ese orden porque hay una lógica, ¿sí? Muchas veces quizás anteponemos el ajuste razonable sin antes haber hecho el ejercicio de poder reflexionar si el contexto está respondiendo a los marcos de un diseño universal, porque el ajuste razonable tiene razón de ser si garantizamos previamente, o sea, ese diseño, no desde la universalidad. Para poder cerrar, ¿sí? y este marco introductorio a lo que quizás, o sea, también estamos más familiarizados, que es el diseño universal para el aprendizaje, ¿sí? Que es la manera en la que entra en el aula más cercana, ¿no? Está la práctica, ¿sí? De poder accesibilizar los aprendizajes de los estudiantes que acompañamos. Brevemente, ¿no? ¿Por qué te trata mal a vos? No tiene nada que ver. Bueno, no tiene nada que ver. Y tiene todo que ver, y tiene todo que ver. Bueno, brevemente es como un poquito como acompañar, ¿no? O sea, estos puntos, estas estaciones, estas paradas que fuimos pensando, ¿sí? Para poder introducir el trayecto formativo específico en discapacidad múltiple desde este marco de trabajo. Vale, te paso palabra para que puedas contar un poquitito del trayecto y después volvemos con una propuesta. Bueno, este espacio, como más o menos antes lo habían comentado, este espacio es esta actualización, sí, lo que va a hacer es nutrirse de aportes de otros saberes, de otras disciplinas. Sabemos que el trabajo con estudiantes de con discapacidad múltiple, por eso vemos toda la preocupación, la intención de sumar enfoques, miradas, herramientas. Bueno, sabemos que la complejidad no está puesta en el estudiante, sino en la discapacidad múltiple que tiene este estudiante. Entonces nos vamos a nutrir, nos van a acompañar diferentes especialistas de diferentes saberes para hacer puentes y pensar las intervenciones educativas más oportunas, más ajustadas, pensando específicamente también hoy. Sabemos que muchos de nuestros estudiantes están en las escuelas de nivel, pero también estamos pensando, también estamos proyectando, también estamos allanando ese camino para la inclusión en en las escuelas de modalidad, quise decir, en las escuelas de la modalidad, para pensar en las escuelas de nivel, ¿no? La importancia que tiene esto. Entonces, con Vero fuimos pensando cómo trabajar
mancomunadamente para que se dé toda esta fluidez hacia no solo la educación inclusiva dentro de las escuelas, que lleguen los estudiantes con discapacidad múltiple a las escuelas de la modalidad, sino que también tengan su proceso educativo, su trayectoria educativa en las escuelas de nivel. Así que bueno, vamos a ir trabajando juntas y juntos para pensar estas intervenciones, estos apoyos, estos abordajes pedagógicos, pero siempre nutridos de diferentes miradas, enfoques y saberes que complementan la labor docente, ¿no? Sabemos que enseñamos junto a otros y específicamente cuando hablamos de estudiantes con discapacidad múltiple. Ahí está. Retomo acá la palabra. No sé por qué se me cerró. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, Vero, te Ok. escuchamos bien, pero sigue en la filmina del tramo 0. No sé si No, vos está ya bien. avanzaste en filminas. No, está bien, Ah, perfecto. ok. Hasta acá. No sé, sentía como, no sé si tienen dudas, consultas, si está siendo claro lo que estamos compartiendo. Eh, bueno, sí, perfecto. Claro. Ok. No sé, de repente como se me cerró, pensé que tenía algo de la señal, por las dudas ahí. Bueno, como comentamos antes, la idea es que ahora le dediquemos un ratito a una breve presentación con algunas claves que puedan ser complementarias al desarrollo que ustedes van a encontrarse en el tramo, ¿sí? Nos parecía que no era necesario retomarlo porque lo van a estar trabajando en las aulas con los docentes que acompañan, sea el tramo, pero sí quizás compartirles, y esto fue trabajado hacia dentro del equipo, algunas, algunas reflexiones que nos acompañaron para poder llegar a eso que ustedes van a ver como un producto, ¿sí? Que para nosotros no es un producto acabado, ¿no? Sino que tiene que ser un disparador para que luego hacia adentro de las comunidades educativas sea, puedan seguir haciendo este trabajo, ¿no? Casi como que el pedido es mantener vivo estos saberes que vamos a compartir, pero también apropiárselos de manera tal que puedan imprimirle las improntas, ¿sí? De cada una de sus comunidades de origen y locales, ¿no? Porque digo, este es el ejercicio también. En el tramo hubo una actividad que se desplegó esta semana, a ver si me deja poder presentarlo. A ver, ahí va. Que tenía que ver con la escucha de una canción como disparador y que pudieran volcar una palabra con la que pudieran sintetizar de repente la emoción que les estaba compartiendo o una conexión con algún saber. Y los invitábamos a que pudieran esas palabras compartirlas en el foro. También hubo desarrollos, algunos bastante extensos, ¿no? Que bueno, que también invitaba como a decir, bueno, uy, qué reflexión, ¿no? Tan importante como la idea es que puedan estos ejercicios que se van a ir encontrando como invitaciones a hacer pausas, tienen como una finalidad pedagógica que es como, bueno, no leer todo de corrido, sino poder detenerse, ¿no? Son pequeños ejercicios para poder darle lugar a que esos saberes puedan decantar. Y bueno, Nora y Noelia nos facilitaron, ¿sí? Esta nube de palabras para que pudiéramos tener como esta imagen y disparador con esta canción que era Marea de Gente. Me parece que es muy significativa, ¿sí? Porque bueno, las palabras que se repiten en esta nube en realidad van tomando como otro tamaño, ¿no? Como las palabras en las que coinciden varias personas, o sea, se va representando, va aumentando el tamaño de la letra, ¿no? Y entonces digo, bueno, las palabras, ¿no? Con las que más resonaron o que representaban estas sensaciones con las que conectaban con la canción son inclusión, modelo social, derechos, accesibilidad, barreras, participación, ¿no? Como digo, bueno, son las que veo ahí como un poco más
más en relieve, ¿no? Y bueno, justamente tiene que ver con esto que yo les anticipé, un poco les spoileé, como las paradas, ¿no? Que pensamos para este tramo, así que bueno, una muy buena sintonía y digo, es muy lindo poder leer los aportes que fueron produciendo, ¿sí? Así que bueno, muchas gracias y esperamos que las actividades que se sigan encontrando puedan ser también significativas. Es un desafío de antemano, sin conocer al grupo, ¿no? O sea, como poder planificar, sabemos que esto es muy, muy cercano a la práctica, ¿no? Como siempre decimos, entregamos la planificación antes de conocer a los grupos, ¿no? Pero bueno, sé que por lo menos en este equipo, o sea, hubo una intención muy clara que era como poder tomar el ejercicio de la reflexión para poder encontrar un tono en el que podamos estar a la altura para saber cómo acompañarlos, ¿sí? Luego en lo que van a ir desplegando en el trayecto. Así que bueno, abrazamos el desafío. Fue lindo verlo reflejado, fue lindo verlo reflejado. Bueno, y acá voy a traer una frase que me parece como interesante, como pensar esto, posibles respuestas, ¿sí? Está tomado de un documento de Naciones Unidas, que hace un puente, ¿no? En lo que tiene que ver con el trabajo, desde el trabajo del bienestar emocional, ¿sí? Con los objetivos de desarrollo sustentables, que son parte de nuestro compromiso como Estado con la Agenda 2030, ¿no? Y la frase dice, ¿no? O sea, si existiera una herramienta que pudiera ayudar a los países a evitar la guerra y a resolver los problemas en las situaciones posteriores a los conflictos, ayudar a las comunidades a colaborar más estrechamente y ayudar a las personas a mejorar sus relaciones interpersonales, a cuidar más el medio ambiente y a ser mejores ciudadanos del mundo, ¿no? O sea, y yo me pongo a pensar, ¿no? O sea, ¿cuál podría ser esta herramienta que nos permitiría, al mismo tiempo que la vamos compartiendo y vamos ejecutando, que nos permitiera tomar esta conciencia de los desafíos que hoy tenemos, ¿sí? Dentro de las comunidades educativas para acompañar estas generaciones en este mundo, que algunos autores dicen en este mundo VICA, ¿no? Con B corta, por las siglas de volátil, incierto, ¿sí? Donde tenemos que prepararlos para un futuro que es totalmente incierto, o sea, que nos genera una incertidumbre, pero así todo, ¿sí? Todos los días nos levantamos, vamos a las escuelas, preparamos nuestras aulas, recibimos con una sonrisa a los estudiantes y les transmitimos, ¿sí? Y construimos con ellos un espacio de confianza, de seguridad, donde se sientan competentes, donde se sientan alojados, donde se sientan bien recibidos. ¿Cuál sería, ¿no? Esta herramienta? A mí no se me ocurre otra que no sea la educación. No se me ocurre otra. No es la respuesta en el documento. Por eso los invito a que luego puedan ir a la fuente, ¿no? Es un documento muy interesante y lo puedan leer. No lo dice explícitamente, ¿no? Pero bueno, uno como docente resuena y dice, ¿qué otra herramienta? ¿No? Si no es seguir encontrándonos, ofreciendo lo mejor que tenemos como humanos, que es nuestra humanidad, que se da en el encuentro, en el cotidiano, ¿no? Hoy sabemos que muchas veces los docentes pasamos mucho más tiempo con los niños que las propias familias, justamente es por esas vicisitudes que hoy tiene la sociedad y la manera en la que estamos viviendo, el ritmo acelerado, ¿no? Que todos llevamos impreso, ¿sí? En el cotidiano, y que además pudiera, ¿no? Como no obviar, ¿sí? A los contextos sociales, ¿sí? Las vicisitudes que nos atraviesan, ¿no? Las guerras, qué pasa después de un conflicto, o sea, noticias, ¿sí? Que los chicos están permanentemente escuchando y conectando como bueno, como no era hace 10 años atrás, 15 años atrás, ¿no? Cuando yo puedo decir como 20 años atrás, cuando incluso más de 20 años cuando me formé, ¿no? Y no teníamos el acceso que tenemos hoy, ¿no? Y hablo de educación sin adjetivos, pero claramente hoy necesitamos, ¿sí? Adjetivar esta educación y mencionar que es una educación inclusiva para poder hacer visible justamente el derecho, ¿sí? Que es, o sea, que es
porque per se, el derecho per se, ¿sí? Que tienen todos nuestros estudiantes, ¿no? Y sabemos que nuestro sistema educativo dista de ser inclusivo, ¿sí? O dista de ese ideal, ¿sí? Inclusivo, pero no por eso dejamos de trabajar, ¿sí? Por eso digo, es muy honesto el gerundio, nuestra tarea, a porque siga siendo cada vez más inclusivo, ¿no? O sea, los autores que hacen investigación en este campo, ¿sí? Hablan de la educación inclusiva como un proceso dinámico, casi como el viaje de la vida, no es un lugar a donde tenemos que llegar, son los valores con los que nos tenemos que mover, ¿no? O sea, y por eso, o sea, necesitamos estos espacios donde podamos reflexionar y donde podamos impulsar y poder sostener estos procesos de cambio, o sea, tan profundos que necesitamos en todos los niveles del sistema. Hoy estamos mirando el sistema educativo, pero sabemos que es uno entre muchos otros, ¿no? A veces a mí me gusta, ¿no? Como decir, o sea, todo el mundo señala la escuela, ¿no? Todo el mundo señala la escuela, pero por ejemplo nadie señala con esa crudeza el sistema de salud, que trabaja tan cercano a nosotros, o sea, y bueno, en este trayecto formativo, o sea, tiene tanta presencia, ¿no? Tan necesario también, o sea, poder mirar, ¿no? Y poder observar, bueno, qué cosas serían las que nos facilitarían esa articulación, o sea, necesaria, esa educación más saludable, ¿sí? Donde estas dos dimensiones, estos dos sistemas dialogan, se potencian, se nutren, se acompañan, ¿sí? Se cooperan, colaboran para poder hacerlo posible. En este tramo, o sea, no fue nuestra pretensión, o sea, poder ofrecer solamente textos, ¿no? Que puedan resultar más academicistas, más allá de que obviamente hay fundamentos, hay investigadores, hay autores, ¿sí? Pero sí queríamos, o sea, como acercarlo lo más que pudiéramos al territorio y a las prácticas y a las herramientas, y además las herramientas no solamente ofrecerlas, sino también mostrar cómo podemos usarlas, ¿no? O sea, cómo podemos estas estrategias, estos recursos, ¿no? Que todo el tiempo estamos pidiendo, acercarlos a ese cómo, ¿no? Que muchas veces nos falta. Pero sí también es real que necesitamos tener un marco de referencia y por eso ese posicionamiento que se va desplegando en el inicio. Porque básicamente, o sea, yo creo que si ahora estuviéramos en presencia, ¿no? Yo ya ni siquiera, o sea, los veo porque me quedó chiquitita la pantalla y estoy en modo presentación, ¿no? Pero estoy segura que si yo les preguntaría honestamente, con una mano en el corazón, ¿quién siente que la escuela, así tal y como la conocemos, necesita agitarse, ¿no? Moverse, cambiar? Habría una adhesión como la que muestra la imagen, ¿no? Probablemente todos levantemos la mano y hagamos un mea culpa, y si algo tenemos que revisar, ¿no? Algo, son muchas variables ese algo, ¿no? O sea, porque sabemos como que el sistema, si no estamos trabajando de manera sincrónica distintas variables al mismo tiempo, va a tender, ¿sí? A volver a su zona de confort, porque así es como funcionamos, ¿no? O sea, así es como nuestra mente también, o sea, hace el ejercicio, ¿no? De tratar de cuidar la mayor cantidad de glucosa que tiene, ¿no? De energía disponible, ¿sí? O sea, volviendo a lo que es conocido. Pero bueno, la escuela desafía y nos desafía, ¿no? Entonces digo, todos o la mayoría, ¿no? Seguramente adherimos a que algo necesitamos mover, algo necesitamos cambiar. Ahora, ¿quién de nosotros está dispuesto a cambiar para que esta escuela, tal así como la conocemos, cambie? Y ahí se nos viene la pregunta a nosotros, ¿no? O sea, porque es real que si algo queremos que cambie en el afuera, bueno, tenemos que tomar una decisión que en principio es nuestra, es interna, es personal, ¿sí? Para poder llegar a lugares diferentes, algo diferente también tenemos que hacer, porque si no vamos a estar, o sea, como en la ruedita del hámster, no vamos a llegar a los mismos lugares haciendo siempre lo mismo, no es lo que queremos, no es lo que proponemos, no es lo que construimos, ¿sí? Y también necesitamos, ¿sí? Que haya quienes, obviamente, puedan tomar la voz y poder liderar este cambio, ¿no? Cada uno desde su rol y su función, o sea, todos somos necesarios. Estuvimos con Vale hasta último momento, intercambiando y dialogando, y yo le traía una frase que me gusta mucho, que es de John Kabat-Zinn, que dice: el jardín necesita de todas sus flores, ¿no? O sea,
esto es el bosque nativo, la belleza del bosque nativo, o sea, no es intervenir ese bosque, ¿sí? Diciendo, ay, acá me encantaría que vayan todas las flores blancas y acá hago una isla y entonces van las flores de tal color y esta especie, porque no todos es para todos, ¿no? O sea, hay condiciones, ¿sí? Que tenemos que cuidar, que tenemos que ofrecer, que se tienen que dar, ¿sí? Para que esas semillas puedan expresar su máxima potencia, ¿no? Y esto es importante tenerlo presente. El jardín necesita de todas sus flores, es este reconocimiento de la diversidad como valor, ¿sí? Es el reconocimiento del derecho a la dignidad humana por ser la persona que cada uno de nosotros es, y también para todo el colectivo por los que trabajamos y con quienes trabajamos. También, o sea, este reconocimiento de cómo crear las condiciones, ¿sí? Que nosotros en el aula lo vamos a ver con eso, cómo podemos dar ese paso de pensar, ¿sí? Las posibilidades del alumno, de esta mirada que refleja más el modelo del déficit, ¿no? Esta mirada más representativa de la ideología del capacitismo, ¿sí? Cómo damos ese paso donde levantamos el foco, ¿sí? De lo que el estudiante puede, no puede, hace, no hace, y ponemos toda esa energía en construir las condiciones pedagógicas, didácticas, ¿sí? Que van a permitir el aprendizaje personal y colectivo de esta persona en este grupo, en este contexto, en esta aula, en esta comunidad, que es el desafío, ¿no? Ya Flavia Terilli ya en el 2008, 2009, o sea, escribía, ¿cómo hacemos para garantizar ese aprendizaje en lo personal y en lo colectivo, ¿no? ¿Cómo hacemos para en condiciones simultáneas, ¿sí? Poder personalizar el aprendizaje en este todo, ¿no? Y estas son las tensiones con las que lidiamos, ¿no? O sea, y uno la escucha en las voces, ¿no? Pero ¿cómo hago si tengo tantos otros también, ¿no? Es esta invitación a mirar lo personal, pero en un universo, ¿sí? A poder dar cuenta de una trayectoria personalizada de todos y de cada uno, ¿sí? De todos y de cada uno, y bueno, y esto es el movimiento. Yo antes mencioné estas 3 dimensiones que aparecen en esta flor, ya que estamos hablando de las flores del jardín, ¿no? Estas 3 dimensiones que son las dimensiones centrales que UNESCO identifica, ¿sí? En la construcción de los sistemas educativos inclusivos. Lo van a ver en el tramo, pero bueno, una imagen que también complemente, otra forma de organizar el contenido, ¿sí? Las dimensiones de presencia, de participación y de progreso, ¿sí? Lo nombra, que sería el aprendizaje, ¿sí? Los logros, lo que estamos viendo en el estudiante que va aprendiendo con H, ¿no? Estos aprendizajes que va pudiendo generalizar. Hoy, sin ir más lejos, a la mañana temprano hablaba con una colega, ¿no? Que me decía, una docente Nobel, que me decía, no, yo me di cuenta que del año pasado a ahora ya no se tira en el piso y grita, ¿no? O sea, como... Y ella me lo contaba como, bueno, este fue un gran aprendizaje, ¿no? Pero para que eso sucediera, ¿no? Primero que el estudiante se sostuvo en la trayectoria, ¿no? O sea, no se dejó de ver que obviamente que esa presencia, la forma en la que se estaba dando esa presencia, o sea, no era adecuada, no era buena, ¿no? Estaba mostrando, o sea, como... ¿no? Cierta conducta, ¿no? Como desadaptada, ¿no? Pero bueno, esta permanente, ese sostén en el día a día, ese recordatorio, ¿sí? De cómo, ¿no? Las normas, ¿no? O sea, sociales, que bueno, que es esa gotita, ¿no? En el día a día que va, ¿no? Dejando su huella, ¿no? Que va dejando su huella, que son los pequeños gestos, ¿no? Digo, la convicción que tenemos los docentes cuando nos posicionamos frente al grupo, ¿no? Que van, o sea, marcando el cambio. Muchas veces acompañamos esos aprendizajes que no son visibles desde los diseños curriculares, ¿no? Pero son los que impactan en la calidad de vida de esa persona y de esa persona en ese grupo, ¿no? Y entonces también transforma al grupo, ¿sí? Siendo testigo de cómo fueron avanzando, ¿no? Estos compañeros dentro del grupo. Y en la parte de abajo, ¿no? de esta flor, la relación, ¿no? Que tiene la perspectiva de educación inclusiva con estos ODS, los Objetivos de Desarrollo Sustentables, que son parte de nuestro compromiso como Estado,
donde, bueno, podemos mencionar, muchas veces se menciona el ODS 4, pero también el ODS 10 es importante no darle visibilidad, ¿no? Porque apela a la reducción de las desigualdades, ¿no? Y realmente trabajamos porque justamente no se vulnere el derecho de un estudiante y entonces también está relacionado con ese ODS, ¿no? Esta imagen está extraída de ese documento que les pongo de referencia y que después pueden también investigar, indagar, ¿no? Pero para poder ver un poquito en la macro, ¿no? O sea, todos los hilos que tejen esta trama, ¿sí? Tan compleja. Y bueno, vamos a hacer una práctica. Vamos a hacer una práctica porque me parece que bueno, en esto de sumarle coherencia, ¿no? No me quisiera quedar únicamente con los aspectos y los aportes técnicos y teóricos, sino también como que podamos experimentar a qué estamos invitados, ¿sí? Cuando estamos trabajando dentro de este campo, ¿no? Y voy a tomar este ejercicio que está en este documento, que es un documento de Alan Kaplan y Sue Davidoff, que es un matrimonio, que tienen un cuadernillo que se llama Activismo Delicado, que acá se los referencio y después pueden también seguir explorando y profundizando. Y en este cuadernillo ellos invitan al principio a que podamos, ¿sí?, mirar esta imagen con la que seguramente nos hemos encontrado más de una vez. A mí me gustaría que quizás podamos generar como, pueden desmutearse y decir, o pueden también, si no, escribir en el chat, cada uno elija la forma de representación o la forma de expresión, ¿sí?, que sea más amable para con cada uno, y que digamos qué vemos en esta imagen. A ver, pues ya no los veo, este es el momento donde digo, bueno, se durmieron o están acá activos, atentos, siguiendo el hilo de lo que vamos acá tejiendo. Bueno, si quieren... Ay, perdón, Silvana, vos dijiste algo, yo hablé encima. Laura dice, veo líneas que forman un cubo. Cande dice una caja de vidrio. Un espacio para llenar, dice Luciana. Un cubo, una caja, muchas perspectivas. Una caja, distintas vistas, un cubo para poder llenar, una figura, algo vacío, cubo. Bueno, veo que este es un grupo muy kinestésico visual al que le gusta expresarse a través de la escritura. Una pecera, un cuerpo. No sé dónde escribir acá, ¿sí? No sé si Lautaro quiere decir algo. Una caja vacía, una base para transformar. No sé dónde se escribe acá. Bueno, distintas, un espacio, me encanta, como muy, muy creativo. Veo un cubo, ¿no? O sea, un cubo con varias miradas, dice Patricia. Bueno, quizás alguno ya lo conoce, el ejercicio. Yo es un ejercicio que uso bastante. Un lugar, algo para imaginar. Cristina dice, hola, veo un cubo. Bueno, podemos. La oportunidad para armar nuevas figuras, dice 54231. Bueno, sí, o sea, son todas respuestas válidas, no hay una única respuesta, ¿no? O sea, lo que ve, cada uno ve lo que ve, podríamos, tal cual, ¿no? O sea, uno quizás, o sea, como el inconsciente colectivo dice, veo esto, veo un cubo, ¿no? Y después uno empieza a hilar fino y decís, bueno, no es un cubo porque el cubo es una figura que tiene volumen, podría ser una representación del cubo, como también surgió, bueno, la representación del cubo no, son líneas que conforman, es una sucesión de puntos infinitos, bueno, y ahí podríamos seguir, ¿no? Pero hubo algunos comentarios, ¿sí? O sea, por ejemplo, María ahora trae perspectiva, ¿sí? O sea, como que, bueno, diferentes miradas, hablaban sobre como el contenido del cubo, ¿sí? Como las distintas posiciones que puede tener, ¿no? Acá lo tenemos en un poquito más grande. Porque lo que me parece interesante, ¿sí?, es que más allá, o sea, supónganse que consensuamos, bueno, vemos este cubo. La idea es que podamos ver la posición del cubo, ¿no? Yo cuando hice la primera vez este ejercicio para mí fue revelador y por eso digo, bueno, que se multiplique, que se multiplique.
en esto de justamente la mirada, lo que vemos porque nos acostumbramos a verlo de determinada forma y la potencia que hay en las nuevas miradas, en una mirada fresca, en palabras de Tonucci serían esa mirada con ojos de niños, ¿no? O sea, que no pierde el asombro de querer seguir descubriendo, ¿sí? Y entonces la posición del cubo es con lo que vamos a trabajar. ¿Por qué? Porque hay dos posibles cubos en función de la posición con la que estemos viendo, ¿sí? Y a ver si me puedo como explicar. Hay un cubo que apoya sobre una de las caras y hay un cubo que está suspendido. El cubo no se mueve en realidad. Lo que hace el ajuste es nuestra mirada y nuestra firme determinación de querer ver el otro cubo en la otra posición. Lo que sucede también es que no podemos ver los dos cubos al mismo tiempo. Hay un movimiento, ¿sí?, que tenemos que hacer para poder ver o uno u otro. Por eso digo la determinación de poder ver el otro cubo en la otra posición. A mí me ayuda, ¿sí? Yo no sé si alguien lo puede ver o lo que estoy diciendo es muy abstracto y necesitamos algo más concreto. O alguien puede compartir lo que le sirve de apoyo, antes de que yo diga como mi apoyo. Alguien quiere compartir si puede ver como estas dos posiciones, o bueno, si ya conocían el ejercicio, alguna clave. Belia dice sí, se puede ver. Belia, ¿tenés ganas de desmutearte y compartirnos? ¿Qué te sirve a vos de apoyo? Sabri dice, tenés que centrarte en una de las líneas primero y luego en la otra. Sabri también, te invito a desmutearte. ¿Qué línea, no? Como para que pudiéramos... Win dice, desenfocando la vista se puede ver. Hola. Yo particularmente para desenfocar en las dos líneas del medio de las centrales, primero miro la que está ¿Cuál sería? A ver, esta que más está a la acá. izquierda diríamos, y después la que está más a la derecha, y ahí... A ver, yo estoy con el cursor. ¿Se puede ver el cursor? Primero miro la de la izquierda, que sería la que está como al fondo. ¿Esta? Mi internet es medio inestable, está diciendo, así que no sé si se escucha bien. Sí. Pero de estas dos líneas centrales, primero centrar la atención en la que está más a la izquierda, hace que el cubo esté mirando como para un lado, y cuando centrás la atención en la de la derecha, hace que el cubo esté como mirando para el otro. A mí me pasó. Ok, perfecto. ¿Alguien tiene alguna otra estrategia? Ahí Micaela dice, se logra ver, lo dice con signos de exclamación. No sé si es la primera vez que lo ves de esa forma o ya conocías el ejercicio. ¿Querés desmutearte y contarnos? Ella dice, yo cierro los ojos por un momento y borro la imagen. Dale, Mica, contanos. Hola, ¿se escucha? Perfecto. No, es la primera vez que lo hago. No, nunca había hecho el ejercicio. Ok. Es como, sí, como que cierro los ojos y digo, bueno, no me voy a imaginar el cubo en una determinada posición, y ahí cuando abro los ojos lo puedo visualizar, digamos. Claro, ok, genial, genial. Guada dice, hay que desenfocar. Gracias, Mica. Gracias por tu aporte. Lo vi desenfocando la imagen. Bueno, yo les cuento a mí lo que me sirve como apoyo. Yo tomo este vértice, ¿sí? Y lo que trato de hacer es ese vértice, traerlo como hacia adelante, ¿no? Y entonces ahí puedo ver el cubo suspendido. Para mí siempre es más fácil como ver el cubo que apoya. Yo no sé si se ve el cursor mientras lo voy moviendo. Sí se ve, Mica me mueve así la cabeza, entiendo que sí. Digo, Sí, el cubo que apoya, ¿sí? Sería sobre este lado. Pero el que me cuesta ver es el cubo que es como el que sale de la hoja, ¿no? Hacia adelante, que se proyecta hacia adelante y entonces parece que está suspendido. Si yo traigo este punto hacia adelante, puedo ver el otro cubo. Y vuelvo a decir esto, como no puedo ver los dos cubos al mismo tiempo. O veo uno o veo el otro. ¿Sí? Y tengo que hacer un esfuerzo, ¿sí? Tengo que tomar la determinación de querer ver el otro cubo, porque a priori me va a parecer el cubo que mi cerebro haya procesado la mayoría de las veces, ¿no? Como la imagen que haya visto, ¿sí? De este cubo la mayoría de las veces. Claudia dice, pestañeando se proyecta de dos maneras. Bueno, acá viene la creatividad que no deja de sorprenderme.
Grace dice, es magia, en mayúscula, pero Brenda dice, imaginando el movimiento de las agujas del reloj. Bueno, a cada uno, bueno, use la estrategia que le sirva, y bueno, y acá empiezan como empezamos a hacer como las analogías, ¿no? En esto de cómo miramos, qué estamos acostumbrados a mirar, la potencia que hay en una mirada nueva, ¿no? Lautaro dice un cubo con distintas miradas, distintas vistas, claro que sí, ¿no? Bueno, la idea justamente es como descubrir, ¿no? O sea, este movimiento en algo que es estático también, ¿no? Como digo, nada cambió y al mismo tiempo todo cambió, ¿no? Silvia dice, buenísimo, ahora pude ver el cubo suspendido. Sí, este es un viaje de ida. Nunca van a volver a ver el cubo de la misma forma después de esto. Es maravilloso, es maravilloso. Y también esto, como no dar por sentado, también, ¿no? A veces capaz no podemos ver, pero no dar por sentado que porque no lo podamos ver, no existe eso otro que otros nos cuentan, ¿no? Que existe y que hay. Yo en este tiempo, ¿no? Uno se sigue formando, ¿no? Yo creo que no hay manera de relacionarse con la docencia si no es comprometerse con el aprendizaje continuo a lo largo de la vida, ¿no? Es casi como un deber ser, ¿no? Si uno se atreve, ¿no? Y voy a usar esa palabra, enseñar, si nos atrevemos a enseñar, no hay otra más que nos comprometamos con el aprendizaje permanente, ¿no? Con este lugar de aprendiz, ¿no? Permanente. Que somos, ¿no? Y bueno, estoy haciendo ahora una formación específica que es para poder aprender un método de enseñanza a estudiantes no hablantes, ¿no? O sea que así se los nombra, deletreadores, ¿sí? Es otro sinónimo en esa formación de estos estudiantes. Y bueno, y la realidad es que es un cambio de un reseteo, ¿sí? Porque, perdón, vale. No, soy yo. Perdón Sí, que te interrumpa, pero me pareció vale. tan interesante cuando estábamos pensando, cuando vos me contabas lo que habías pensado para este encuentro, me habías dicho, no quiero spoilearte el El ejercicio, porque yo ejercicio. no lo conocía, y la verdad que te lo agradezco porque es tan, a ver, es tan pertinente para la discapacidad múltiple, para la enseñanza de estudiantes, de niños, jóvenes con discapacidad múltiple, esto de las diferentes perspectivas, ¿no? Esto que vos estás diciendo a mí me lleva a la perspectiva del dibujo técnico, ¿no? De ver desde arriba, de qué perspectiva y a partir de qué posicionamiento ves lo que ves, ¿no? Es decir, nosotros podemos tener un estudiante con múltiples desafíos, con discapacidades múltiples, y depende del posicionamiento, ¿sí? La perspectiva y también cómo podemos, desde dónde nos paramos y qué es lo que vemos, ¿no? Dónde vemos ese potencial, ese cubo que está suspendido, ese cubo que está apoyado, esas diferentes formas de ver y de poder ser también, ¿no? Así que, bueno, más que bienvenido este ejercicio como para pensar en las miradas, en los posicionamientos y en cómo vamos creando entre todos, ¿no? Volvemos a esta idea de la cooperación y pensar colaborativamente en estrategias e intervenciones. Sí. Bueno, gracias por la confianza, Vale, porque es verdad que no sabías cómo se iba a resolver el ejercicio, ¿no? Entonces yo te quiero agradecer ahí el voto de confianza, ¿no? De dejarme, nada, como, siento que era como algo lúdico, ¿no? Como traer este tono lúdico, ¿no? Confiando que podíamos luego, seguramente lo vamos a retomar y vamos ¿no? Durante el trayecto, bueno, ¿se acuerdan del cubo, no? O sea, yo o sea, deseo, ¿no? Como dejarles, o sea, este recurso a mano. Así que, sí, nada, te agradezco eso, la confianza. Sabía que podía, como recurso pedagógico, didáctico, nos podía acompañar. Así que gracias. Sí, justamente de eso se trata, ¿no? Y esto que yo estaba contando en relación a esta formación que estoy haciendo en este momento tiene mucho de eso, porque a veces no lo vemos, pero también tenemos que creer en eso que no vemos, porque nos ayuda después también a verlo, ¿no? O sea, si hubo alguien que no lo pudo ver, también, ¿no? Como traiga la voz, che, yo no lo estoy viendo el cubo, me ha pasado, ¿no? Como en situaciones con docentes, no lo veo, ¿no? O sea, bueno, esto también nos tenemos que ayudar, nos tenemos que dar el tiempo, nos tenemos que acompañar hasta que lo puedas empezar a ver, ¿no? O sea, porque si yo lo veo, vos también lo podés ver, ¿no? A veces también nos pasa en la articulación con las familias, ¿no? Las familias nos traen una información y nosotros no lo vemos. Ahí está, gracias, María Rosa.
Gracias. María Rosa dice, yo no logro verlo, ¿no? Ay, Guada, yo no lo veo. Claro, bueno, lo pueden hacer, ¿no? Yo acá ya se las doy la imagen. Si se animan y tienen una hoja a mano, dibújenlo en ustedes, ¿sí? Y dibújenlo si tienen 2 colores, ¿sí? Y hagan este ejercicio de poder marcar un cubo de un color y el otro, como les estamos diciendo, ¿no? Poder traer, hay 2 cubos, uno que está apoyado sobre esta base, ¿sí? Que es esta que estoy, ¿el cursor se ve, el de la flechita? Porque digo, capaz yo, sí, ok. Sí, Vero. Me dicen que sí, ok. Uno está apoyado sobre esta base, que es la posición que más conocemos, y esa misma base es la base que está suspendida cuando traemos este vértice hacia adelante, y la cara principal sería esta, la cara del cubo, ¿no? Del segundo cubo. Es tomar la decisión, realmente, ¿no? Como tomar la decisión de querer ver el cubo que está suspendido. En general, el que más vemos es el cubo que está apoyado, pero no el que está suspendido, ¿no? Es un ajuste de nuestra mente, ¿sí? O sea, como pedirle, acá hay otro cubo que me están confirmando varias personas, ¿no? Que está, ¿no? Y hacer esa determinación, ¿sí? De poder verlo. Entonces, les sugiero, háganlo en ustedes. Nora dice, lo encontré. Vamos, Norita. Vamos. Dibújenlo en ustedes y dibujen con un color, sobre todo esta base, ¿sí? Que es la que apoya, y después esta base, que es la que se proyecta, dibújenla de otro color, ¿sí? Dibújenla de otro color. Bueno, y después, si no, Guada y María Rosa nos quedamos un ratito después y lo dibujamos, usamos la pizarra y lo dibujamos. Bueno, la semana que viene tenemos el encuentro con el trayecto de los docentes que van a hacer la especialización en TEA, así que podemos, estoy pensando ahora que capaz el recurso es dibujarlo en el momento con ustedes y poder dibujarlo con los colores. Así que gracias, me traen otras formas de representar el contenido para poder hacerlo accesible a todos y a cada uno. Así que gracias. Bueno, seguimos un poquitito más. Ahí, Guada, bueno, están trayendo, me encanta. Ustedes, si quieren, pueden esto, ¿no? Practicar ser comunidad de apoyos, darle apoyo a María Rosa y a Guada para que puedan encontrar, ¿sí? el otro cubo, y mientras seguimos avanzando. ¿No? Esto es el cambio en el punto de vista que yo mencioné antes, pero le quiero contar que May Linscoe, que es un autor que lo van a encontrar referenciado en el tramo, habla del giro inclusivo, ¿no? O sea, le da a este cambio en la mirada, a esta sintonía en el cómo mirandos, este nombre técnico, ¿sí? El giro inclusivo, y él lo relaciona, ¿no? Con este paso que tenemos que dar, o sea, los docentes, de poder de alguna manera interpelar esta certeza sobre las imposibilidades de ciertos estudiantes, ¿sí? Y poner toda esa energía en estos esfuerzos por la construcción de las condiciones pedagógico-didácticas, ¿sí? Que, bueno, yo lo mencioné antes, pero ahora, habiendo hecho el ejercicio, ¿sí? Del cubo, tiene quizás una dimensión y pueden asociarlo a este constructo que es el del giro inclusivo. Otra forma de poder representar también el ejercicio, ¿no? El movimiento que tenemos que ir haciendo, ¿sí? Dentro del sistema podría ser, yo ahora voy a minimizar el chat y confío que si hay algún aporte que sea importante cosechar, le pido apoyo ahí a los colegas para que me acompañen en esa tarea. Sabemos per se, o sea, cuando miramos el sistema educativo, ¿sí? No está mal, es necesario reconocer que muchas veces es desigual. El sistema educativo per se, ¿no? Y digo educativo porque estamos pensando la escuela, pero la escuela no es sin una cultura y una sociedad y una comunidad, ¿no? O sea, como esto después uno lo puede como extrapolar a las otras dimensiones, ¿no? Como sistema, como si fuera un sistema de mamushkas, ¿no? O sea, Bronfenbrenner habla, ¿no? Como del micro, meso, macro sistema, ¿no? Como esas capitas, ¿no? Desde una mirada más ecológica. Pero bueno, la idea es que podamos como centrarnos en este contexto que es el que nos convoca. Entonces digo, el sistema es desigual. Sabemos, ¿sí? Que hay estudiantes que pueden tener acceso a determinados recursos, apoyos, ¿sí? O sea,
que hacen que estén en una posición, o sea, diferente de otros estudiantes. ¿Qué buscamos, o sea, dentro del sistema? Y nosotros queremos que todos tengan las mismas oportunidades en el acceso, ¿no? Y buscamos generar apoyos a esa situación. Durante mucho tiempo la escuela, ¿sí?, daba respuesta a esta situación invisibilizando las diferencias, ¿sí?, diciendo para nosotros los estudiantes son todos iguales, nosotros no hacemos diferencia entre el estudiantado, les acercamos los mismos apoyos, acceden a lo mismo de igual modo. En la práctica, esa situación se ve reflejada así. O sea, más allá de que reconozcamos que les estamos ofreciendo las mismas oportunidades en el acceso, de todas maneras no tienen acceso a lo mismo. Entonces, es importante poder hacer una discriminación positiva, ¿sí?, dentro del sistema, reconocer que no todos, ¿sí?, necesitan lo mismo, que la diversidad es un valor, ¿sí? Hablar de la diferencia, o sea, es algo que nos reivindica en nuestra humanidad más pura, ¿sí? Pero de todas maneras, más allá que hagamos esta discriminación positiva, más allá de que diferenciemos, ¿sí?, los recursos y los apoyos, hay algo que es estructural y que viene con el sistema, y es lo que buscamos transformar a partir de esta reflexión, ¿sí?, desde la perspectiva de educación inclusiva. Lo que tenemos que tocar no tiene que ver con estas posibilidades, estas capacidades, ¿sí?, de los estudiantes, sino ver de qué manera trabajamos sobre estas condiciones pedagógicas didácticas para poder garantizar, ¿sí?, lo que en la bibliografía van a encontrar como justicia curricular. ¿Sí? O sea, la justicia curricular trabaja, ¿sí?, sobre las variables de las claves, ¿sí?, entre las cuales el sistema se va transformando para poder garantizar, ¿sí?, no solo el acceso, sino el aprendizaje y la participación, y que podamos dar cuenta, ¿sí?, de ese monitoreo de esas 3 dimensiones que mencionábamos antes, que son las que nos aporta el documento de UNESCO. Es otra forma, ¿sí?, de poder también pensar los conceptos de igualdad, de equidad, de participación, ¿sí? Hay unas filminas que son muy conocidas, donde hay unos niños mirando una situación de fútbol y justamente juega con los apoyos, y la reflexión hacia el final de esas filminas es, o sea, nunca estuvo en la altura, ¿no?, de los estudiantes, la necesidad de los apoyos, sino en las posibilidades de quitar el cerco, ¿sí?, que era lo que impedía la visibilidad, ¿sí?, del partido. Y entonces la transformación es de los contextos, es desde el sistema, es de poder pensar justamente las accesibilidades, ¿sí?, que tenemos a disposición para poder garantizar en los estudiantes este acceso. Hay un autor que también lo van a encontrar en el tramo, que es Carlos Escliar. Y dijimos con Vale al principio, ¿no?, en este espacio de reflexión que nos permitieron tener a los autores de los trayectos, que, o sea, también queremos ver, o sea, de manera crítica amorosa, si vale, ¿no?, la asociación del término, crítica constructiva, ¿sí?, algunas de las tensiones a las que nos vemos expuestos los docentes desde el territorio, ¿no? Quiero invitar a alguien del público que quiera leer la frase, ¿no?, que está expuesta de Escliar en este libro del derecho a la educación, a la ética educativa. ¿Alguien que quiera traer su voz? Desmutearse y leerla. Leo, profe. Adelante. Quisiera no dejarme convencer por la seducción de los eufemismos que suelen engalanar el universo de las reformas escolares. Me gustaría no dejarme convencer por los nuevos neonombres dados a los otros, que todo lo anuncian, pero que nada enuncian. Quisiera no dejarme ganar de mano por ese discurso que insiste en reiterar en medio del vacío que la inclusión es un valor supremo, aunque siempre sea un valor distante más que futuro. Que la inclusión ordena de una vez lo que el mundo desordena
que la inclusión permite por sí misma, en sí misma, al fin, por fin, alegremente estar todos juntos en la escena educativa. Carlos Quilar. Disculpe, pero tuve que agrandar bastante la letra. No, está muy bien, gracias, gracias. Gracias por lo que me mencionás y lo puedo tener en cuenta en la próxima vez que use la frase y esta filmina en particular. Gracias por traer tu voz y participar también en la construcción del espacio. Muy desclear la frase, ¿no? Pero es esto, ¿no? Como no dejarnos convencer por lo que nos dicen que tenemos que hacer, ¿no? O sea, como esta dicotomía que se da en lo que sabemos, hacia dónde tenemos que orientar la práctica, pero también lo que sentimos que se va desplegando en el territorio. Entonces me gustaría, como brevemente, también provocando, ¿no?, el espacio de la reflexión, que podamos mirar de frente algunas de las tensiones, ¿sí?, que se tejen en el campo de la educación inclusiva, ¿sí? Voy a centrarme en 3, podrían ser más, ¿sí? De hecho, la idea es que puedan ustedes también pensar, ¿no?, qué otras tensiones estamos expuestos. Y la voy a enunciar de esta forma, ¿no? Como hay una primera, ¿no?, que podríamos decir, estar juntos sin estarlos, ¿no? O sea, esto, garantizamos la presencia de los estudiantes dentro de las aulas, ¿sí? Pero también nos interesa cómo están dentro de las aulas, ¿no? Y hay algo que se da en ese encuentro con sus pares, con el colectivo, que quizás es más amable en los primeros años para los estudiantes, pero a medida que van creciendo uno va viendo que hay como cierta distancia que se va generando. Podemos también escuchar o presenciar, ¿no?, ciertas situaciones donde la escuela hace unos esfuerzos sobrehumanos por generar justamente una participación genuina, aprendizajes significativos, consentidos, sentidos, aprendizajes, ¿sí? Pero después hay algo en lo social, por fuera, que no se termina de consolidar, que es algo como más forzado, donde tenemos que trabajar, por ejemplo, que bueno, que sean invitados a actividades, ¿sí?, sociales, o por ejemplo que participen de los chats de WhatsApp, ¿no?, donde realmente pasa la sal de la vida, ¿no?, cuando ya están más en el nivel medio o son adolescentes, ¿no?, porque está el WhatsApp más formal, ¿no?, donde quizás se construye un grupo con los profes, donde van poniendo las tareas o recursos bibliográficos accesibles que circulan, pero sabemos que hay un chat paralelo donde se organizan los encuentros, las salidas, ¿no? Y digo, bueno, y no participan de esos espacios, ¿no? Donde hay que pensar intervenciones puntuales entre, ¿no?, los equipos de apoyo externo y los profesionales que trabajamos desde dentro de los dispositivos de inclusión, ¿sí?, para poder generar, ¿sí?, esos encuentros. Pero también esta situación, que a veces la vemos tan clara en los grupos, también se da, ¿sí?, entre nosotros docentes, ¿no? O sea, solo pensar, por ejemplo, cómo se articula, ¿no?, y estamos juntos las escuelas de niveles con las escuelas de la modalidad, ¿no? Si realmente encaramos un trabajo que sea colaborativo, ¿qué pasa cuando las figuras, ¿sí?, de la modalidad tienen la posibilidad de trabajar con las escuelas de nivel? ¿Sí? Si realmente llegan a conocer en profundidad la cultura escolar del centro para poder hacer intervenciones que sean pertinentes y que ayuden a crecer el proyecto educativo, ¿sí?, que tiene la escuela, ¿sí?, como propuesta a la comunidad, ¿no? Si cuando hablamos de pareja pedagógica o cuando creamos estas especies de laboratorios o talleres donde nos juntamos a trabajar con profesionales de disciplinas complementarias, si realmente estamos juntos mirando al grupo de la misma forma o complementando nuestras miradas y tomando, ¿sí?, como materia prima lo que va surgiendo de esa observación para poder diseñar propuestas pedagógicas que sean más cercanas. ¿Qué pasa con los currículums, ¿no?, con los diseños curriculares, ¿no? O sea, si dialogan, ¿sí?, con lo que pasa en la escena educativa o siguen siendo producciones, ¿sí?, con una cierta distancia, ¿no? Que yo digo, bueno, es necesario que puedan ir marcándonos las orientaciones y las tendencias, ¿no? Pero bueno, si son, o sea,
simplemente y complejamente, ¿no? O sea, políticas públicas que se diseñan por personas que están muy alejadas de las circunstancias del territorio, ¿no? Por ejemplo, también, ¿no? Digo, vamos generando apoyos, ¿sí? Como podrían ser los proyectos pedagógicos para la inclusión, ¿no? Y donde realmente, ¿no? Surgen en esencia como herramientas pedagógicas que luego se transforman en herramientas administrativas que son más barrera que apoyo a la dinámica, ¿sí? Que queremos, o sea, implementar, ¿no? Entonces, simplemente para decir, no negamos que esto también nos sucede, nos atraviesa, ¿sí? O sea, esto es un puntapié para poder pensar cómo podríamos estar juntos estando juntos. ¿Cómo podríamos? ¿Sí? O sea, como quizás la pregunta, ¿sí? a este disparador, a este provocador es esa. ¿Cómo podemos estar juntos estando juntos? Por ejemplo, ¿no? Es interesante, ¿no? Por eso también presentamos el diseño universal para el aprendizaje hacia el final del tramo, porque es real que desde el diseño universal para el aprendizaje, hoy como una metodología activa, respetuosa de las diversidades, podríamos, ¿sí? Ya desde el vamos, planificar considerando los diversos aprendices que están en las aulas, ¿sí? Sin necesidad de generar estas adaptaciones, adecuaciones con las que nunca llegamos, porque tenemos... Bueno, primero porque es muy difícil el trabajo en soledad del docente al frente de la clase recibiendo todas las demandas en los distintos planos de incidencia, pero digo, bueno, situaciones que son muy comunes, ¿no? Y muy cercanas, y no pudimos pensar los apoyos porque no nos anticiparon la planificación, o sea, como entendiendo, ¿no? Como también dijimos al principio, que es difícil pensar una planificación sin conocer a los grupos, que hay una riqueza en los emergentes que surgen en el aula y que los tomamos, sí, justamente, y los tomamos como ejes, ¿no? Para conducir quizás el desarrollo de un contenido o de una actividad que en ese momento, ¿sí? Necesita, o sea, otros tiempos de procesamiento, o sea, realmente, o sea, es una herramienta, ¿sí? Que quizás nos permite como achicar la brecha, ¿sí? de este disparador. Otra posible tensión, ¿sí? También es válido poder llamarlo paradoja, si quieren, podemos llamarlo esto como provocador, ¿no? Los provocadores de la educación inclusiva, y no lo traemos desde el sesgo negativo, vuelvo a decir, lo traemos desde, conocemos lo que sucede en el territorio, sabemos los desafíos que se presentan, no queremos negarlos, queremos visibilizarlos, queremos traerlos a conciencia, a este mapa, para poder pensar cómo los podríamos resolver, ¿no? O sea, qué se nos ocurre, ¿sí? Que podría acercarnos, ¿sí? A poder alinear nuestro decir, nuestro sentir, nuestro pensar, nuestro actuar en una línea de mayor coherencia. Otra posible tensión, paradoja, contradicción, ¿sí? Podría ser esta, ¿no? Muchas veces diferenciamos para poder incluir, hablamos de reconocer la diferencia y al mismo tiempo la invisibilizamos, bueno, este interjuego, ¿sí? De excluir para poder incluir. Cuando diferenciamos para poder incluir, esta diferenciación acentúa aún más la diferencia, ¿no? Esto que el sistema muchas veces no pide, ¿no? Que son, pero ¿qué diagnóstico tiene? ¿Pero qué tiene? ¿Qué diagnóstico tiene? ¿No necesitamos, ¿sí? O sea, sí o sí conocer, o sea, ese diagnóstico para poder conocer a la persona, ¿sí? En la forma en la que expresa esa condición, y poder acercar, o sea, los apoyos que sean necesarios desde esta lógica del diseño universal, ¿sí? De las accesibilidades y, llegado el caso, de los ajustes razonables. Buscamos identificar y diferenciar a quienes buscamos incluir, desde qué intención, ¿no? Porque hay algunas acciones afirmativas, ¿sí? Que quizás como en este hermetismo nos dejan más excluidos, ¿sí? Que estar como trabajando la tierra para que sea un terreno fértil, ¿sí? Donde
pueda ser lo que es, como viene siendo. Las voces, ¿no? O sea, hablamos mucho, ¿no? Como necesitamos esta diferenciación, pero al mismo tiempo las voces de las personas en primera persona las tenemos en cuenta. ¿Cómo hacemos inclusión sin contemplar a las personas que son incluidas? ¿Cómo hacemos este ejercicio? Posibles claves, ¿no? De cómo podríamos resolver esta tensión, ¿no? Obviamente las personas siempre antes que la condición que portan, entender que una condición no es suficiente fundamento para ofrecer dispositivos segregados, porque así como vamos a ver en el tramo, ¿no? Esas construcciones sociales que fueron dando respuesta desde los servicios que se fueron construyendo y creando, bueno, van evolucionando, ¿no? Y esto nos seguimos moviendo y es una perspectiva evolutiva humana en algún punto. Y por último, ¿sí? Mirando de frente estas tensiones, ¿qué pasa en el plano del desarrollo teórico, técnico, y qué nos pasa en la práctica, ¿no? O sea, esto de me dicen lo que tengo que hacer, pero no sé cómo llevarlo a cabo, ¿no? Creo que a esta altura, ¿no? Digo, bueno, yo puedo contar como desde mi experiencia personal, ¿no? Yo soy profe de educación especial orientada en discapacidad intelectual, ¿no? Esa es como mi titulación de base. Me formé y me especialicé en el trabajo con personas con desafíos en el desarrollo, que podían tener o no asociado como comórbido una discapacidad intelectual. Pero realmente hubo un día que conocí a un Tommy, ¿sí? Que además de tener una discapacidad intelectual asociada a un autismo, era ciego, y se me quemaron todos los papeles. Porque ni la formación de base, ni los cursos de especialización, ni la formación de posgrado, máster y todo lo que pudiera hacer, me enseñó a trabajar con este sujeto de aprendizaje, con esta condición de la forma en la que se encarnaba en Tommy. Y en algún punto, en ese momento, sentí dos cosas, ¿no? Voy a traer como algunas analogías cercanas, ¿no? Esto de que nunca es suficiente la formación que tenemos, ¿no? Siempre nos falta algo, ¿sí? Que aprender. Y hoy en día esto es como abrumador, porque realmente si uno ve cómo va avanzando el conocimiento, o sea, realmente la velocidad de producción del conocimiento, es algo que comprensivamente no llegamos a procesar. Esto es una realidad. Los avances que van teniendo, ¿sí? O sea, el campo del saber no se condice, ¿sí? Con la comprensión que podemos darle a esos constructos. O sea, desde el vamos, estamos atrás de la zanahoria, ¿sí? Cual conejos, y esa sensación de que nunca es suficiente, de que no sabemos lo suficiente, nos aleja de encontrarnos con estos Tommys que encarnan, ¿sí? O sea, en principio una humanidad. Confiar en nuestras herramientas didácticas porque las tenemos, o sea, elegimos esta profesión, ¿sí? Y nos formamos en esta profesión y tenemos una mochila de recursos, ¿sí? Que si en algún momento, obviamente, en este caso puntual que yo estoy trayendo, obviamente yo no había hecho la orientación en discapacidad visual como la profesional, ¿sí? Que tenía la orientación en discapacidad visual, no había hecho el recorrido que había hecho yo. ¿Sí? Pero no se trata de que yo haga lo que vos hacés, sino de que podamos sumar lo que yo sé con lo que vos sabés. Y entonces no es más, es lo mío más lo tuyo, no es lo mío o lo tuyo. No es mi saber o el tuyo, no es la escuela de nivel o la modalidad, es la escuela de nivel y la escuela de la modalidad. ¿Y qué pasa si podemos, ¿no? Encontrarnos más que diferenciándonos, ¿no? Como en la potencia que tiene el encuentro. Y yo dije como dos imágenes, ¿no? La del conejo corriendo atrás de la zanahoria, pero también, ¿sí? Esta parábola de las personas tocando el elefante, las personas ciegas tocando el elefante, ¿sí? Y uno toca una parte del elefante y el otro toca la otra parte del elefante y el otro toca la otra parte del elefante y cada uno, ¿sí? Ve una parte
del elefante, la toca, la huele, la explora, la estudia, profundiza, pero es una parte, ¿no? Entonces también acá no es mi parte o tu parte, sino mi parte más, ¿sí? Y la otra parte, ¿sí? Porque si no es el elefante en la habitación que no estamos viendo, ¿no? Es eso tan inmenso, ¿no? Que al mismo tiempo nos reduce a estar mirando, ¿sí? A través de ese lente solo esa parte. Vero, Vero, te interrumpo nuevamente porque esto que vos estás diciendo me está haciendo pensar tanto, y te lo agradezco, me imagino que a mis colegas profesoras y profesores del otro lado les debe estar pasando lo mismo. Esto que vos decís, ¿no? La educación inclusiva, la escuela inclusiva, es más que la suma de las partes. Es como el concepto de discapacidad múltiple. ¿Sí? Es esta configuración que se da a partir de la coexistencia de dos condiciones que forman una única condición con unas particularidades que trascienden si estuvieran separadas. No es lo mismo una persona con una parálisis cerebral, con una discapacidad intelectual o una discapacidad sensorial, como puede ser una sordoceguera, que pensarlo a una persona con todas esas condiciones que coexisten, ¿no? Hay que pensarlo como una persona única, con una necesidad, ¿sí? Específica. Y si pensamos esto que decís vos, la escuela de nivel junto con la escuela de la modalidad, pensarlas también como esta unión, esta comunión, para decirlo de alguna manera, que trasciende ese tipo de escuela, ¿no? Pensarlo así, si podemos pensarlo como esto, ¿no? Como esta fusión, para decirlo de alguna manera, y la verdad que está buenísimo poder transmitirlo de esta manera, ¿no? Que juntos somos más, ¿no? Y ya no hay, es más homogénea la mirada. Así que está buenísimo pensarlo Sí, desde así. de hecho, Vale, si me permitís, así como mientras te escuchaba, hacer una síntesis de lo que traes, podríamos decir que las discapacidades son múltiples, pero las personas son únicas. Y ahí Totalmente, tenemos ese interjuego entre lo totalmente. múltiple y lo único. Sí, sí, que en realidad no se anulan, al contrario, Totalmente. se complementan. Es Sí. esta discapacidad múltiple que hace un ser único, Ujú, ujú. que Sí. lo hace ser único, además. Lo hace ser único y lo hace un ser único. Entonces, y también pensar esto, ¿no? El trabajo mancomunado de la escuela de nivel con la escuela especial. Sí, hay, ¿no? Como qué pasaría, digo, y esto también es parte como del proceso de historización, ¿no? Y digo, no lo interpelamos, sino lo necesitamos conocer, ¿no? Para poder entender, ampliar la mirada de por qué estamos donde estamos, de que hubo un momento en la historia donde fue necesario, ¿no? Esa segregación, ¿sí? Para poder realmente conocer a los distintos colectivos y profundizar y entender como esto personal y único que necesitaban, pero creo que ya estamos en otro momento, ¿no? De la historia donde la pregunta es, ¿no? ¿Qué pasaría si ahora, en vez de mirar la diferencia, miramos lo que tenemos en común, más que lo que nos diferencia, ¿no? ¿Cómo sería el ejercicio, ¿sí? De volver a identificar esto, ¿sí? Que nos hace humanos entre humanos, lo que tenemos en común, más que lo que hace que porte la condición y nos hace diferentes, ¿no? O sea, como también, es como concepto, ¿no? O sea, porque también cuando uno se pone a pensar, no sé, yo trabajo muy cercano también al ámbito de las familias, ¿no? Cuando uno escucha a las familias qué quiere para sus hijos, y yo creo que esto también es el deseo de los docentes, ¿no? Como, hay una intervención en el Power, me encanta. Aparece una intervención artística en el Power. Cuando le preguntamos, ¿no? ¿Cuál es de máxima, ¿no? ¿Qué deseamos para nuestros estudiantes? De máxima, ¿no? En mayúsculas, ¿no? Cartel de neón, de luces brillantes, ¿no? Y le preguntamos a la familia, creo que todos podríamos coincidir en algo así como que sean felices, ¿no? Que sean felices.
Pero bueno, ¿cómo se materializa la felicidad en la vida de las personas, ¿no? Y creo que ahí tenemos puntos en común, ¿no? O sea, todos queremos ser reconocidos, todos queremos ser valorados, queremos ser escuchados, queremos llevar adelante una vida saludable, y lo saludable para uno no necesariamente es lo mismo que para otro, por eso la importancia de recuperar las voces en primera persona. Queremos sentirnos seguros, queremos sentirnos a gusto en los contextos donde estamos, queremos sentirnos aceptados, queremos sentirnos parte de algo que es mayor a nosotros, queremos tener trabajos que sean dignos, que nos permitan desplegar una vida digna, ¿sí? Queremos disfrutar, ¿sí?, lo que es esta experiencia humana, y esto es lo que tenemos en común. Esto es lo que tenemos en común, y son formas en las que se expresa un estado de felicidad, podríamos decir. Y bueno, entonces la escuela tendría que preguntarse cuánto de estos planteos están permitiendo, ¿no? Si queremos que realmente sean personas felices, ¿no? Como, che, ¿están disfrutando de la experiencia educativa? ¿La experiencia educativa les trae felicidad? Sea concreta, ¿no? Digo, a mí me gusta preguntar a las familias, che, ¿cómo va la escuela? ¿Esto es una tortura todos los días de la vida de la persona? ¿O realmente van a gusto, ¿no? Se sienten plenos, salen con una sonrisa? O sea, ¿cómo es la experiencia educativa? ¿Los está acercando a la experiencia de felicidad? Un ejemplo chiquitito, ¿no? En intercambio con una colega del área de terapia ocupacional, ¿no? Hay un autor muy interesante, es más cercano al colectivo, o sea, él es un investigador del colectivo de personas con desafíos en el desarrollo, pero creo que lo que trae es un mensaje que atraviesa, o sea, todas las condiciones, que dice, bueno, es un aprendizaje que muchas veces transitamos con las personas, que aprendan a asearse, que mantengan hábitos de rutina, ¿no? Saludables, de limpieza, de higiene, ¿no? Puntualmente muchos estudiantes aprenden, ¿sí?, técnicas para bañarse, ¿sí? Y las partes del cuerpo, el orden en el que uno se va bañando, pero no invertimos tiempo en que puedan elegir el olor del shampoo con el que se bañan, la fragancia, ¿sí?, del jabón que los hace sentir más cómodos. Y es verdad que hay un día, que quizás tuve un día muy desafiante y quisiera que todo huela a lavanda en mi vida, y hay días en donde, bueno, da igual, ¿no? O sea, la textura, el olor, pero digo, no es algo que exploremos. Y es también parte de lo que hace que tengamos, o sea, que ese momento sea un momento, además de cumplir con un hábito de higiene, que sea un momento placentero, que disfrute, ¿no? Porque también participé en estas decisiones. Pero bueno, podríamos seguir, voy a pasar la filmina porque también es una invitación del trayecto, de los trayectos, ¿no?, y de los distintos tramos, ¿no?, que lo conforman, invitarlos a que ya desde este día de hoy, ¿sí?, puedan inaugurar un diario de aprendizaje, o lo podríamos llamar también una bitácora, ¿sí? La bitácora es ese cajoncito que los marinos tenían muy cerquita del timón, ¿no?, que es el que marca la dirección, ¿no?, y donde iban guardando algunas claves, ¿sí?, de las rutas marítimas que iban transitando, y nos interesa recuperar, ¿sí?, el registro propio, personalizado de cada uno de ustedes, así como volcaron en la nube de palabras, valga la redundancia, con las que resonaron en la canción, que puedan, a medida que van avanzando en el tramo, ir recuperando, ¿sí?, algunas resonancias, algunas palabras, algunos conflictos, algunas tensiones, ¿sí?, como las que hicimos visible recién en el campo, y que puedan utilizar esta herramienta, ¿sí?, como una herramienta de reflexión, pero que también es una herramienta de comunicación, ¿sí? No es solamente dejar registro, ¿no?, sino que queremos que utilicen este recurso para poder dialogar con los aprendizajes que van a ir transitando, que lo utilicen como una estrategia metacognitiva, ¿sí?, para que tengan la oportunidad a conciencia de reflexionar sobre esos aprendizajes que van transitando, ¿no? ¿Qué cosas pueden registrar? Pueden registrar actividades, pueden registrar la reflexión personal, pueden registrar las barreras, ¿sí?, con las que se van a ir encontrando. ¿Y por qué elegimos este recurso que nos gustaría que pueda ser transversal a lo largo del trayecto, ¿sí?, y que luego con los docentes que van acompañando puedan ir recuperando, ¿sí?, que puedan volver sobre las mismas, que puedan comunicarlo, que puedan compartirlo, que puedan actualizarlo, ¿sí?, que puedan ser específicos, también esto es importante, que puedan ser precisos,
¿sí? Porque esa especificidad les permite como ir desarmando, ¿no? Como las formas en las que, en las que lo escucharon, lo leyeron, se las entregaron y ir apropiándoselo, ¿sí? La bitácora como herramienta, a mí me gusta la palabra la bitácora, ¿no? Pero cada uno, registro narrativo también es otro sinónimo, ¿no? Como digo, es la herramienta. Nos ayuda, ¿sí?, a poder hacer conscientes del momento, ¿sí?, en el que ese aprendizaje se dio lugar y el lugar en el camino, ¿sí?, que vamos a ir transitando, en el que nos encontramos, ¿sí? También es una herramienta que puede ayudar al autoconocimiento como aprendices, ¿no? O sea, nosotros estamos en este doble rol, ¿no? O sea, yo les contaba de esta formación que estoy haciendo, donde soy aprendiz y hoy me toca en este rol asumir, ¿sí?, el de capacitadora, formadora, docente, ¿no? O sea, pero todo el tiempo estamos en estos dos lugares. Y también nos puede ayudar a ir compartiendo con el grupo con el que vamos a ir transitando el trayecto una forma colaborativa de construir estos aprendizajes, ¿no? O sea, como decía al principio, no es la intención como abrir al espacio a información con la que ustedes quizás se fueron encontrando o la pueden encontrar, sino dar el lugar para frenar, pausar, sentir, reflexionar, producir en grupo, ¿sí? Hacer de la comunidad con la que van a estar siendo acompañados una comunidad de práctica, interpelar, desafiar, ¿sí? Todas posibles palabritas, ¿sí? Y una bibliografía que puede ser de guía, ¿sí?, en relación a la bitácora como estrategia de enseñanza e instrumento de aprendizaje. Para ir cerrando y dar lugar a que tengamos un espacio de preguntas y de más preguntas, una inspiración, ¿no? A mí me sirve, ¿no? A mí me sirve, digo, ya pasé, ¿no?, por el lugar de querer cambiar el mundo, ¿no? Sola, entendí que no estamos solos, sino que estamos dispersos y que realmente necesitamos encontrarnos para poder traccionar los cambios que queremos ver, ¿sí? Que se produzcan en las aulas, en las escuelas y en las comunidades de las que somos parte. Y algo chiquitito, ¿sí?, de este filósofo francés, Michel Serres, que dice así, se los voy a leer. Me dice así, capaz, si quieren pueden cerrar los ojos mientras yo lo voy leyendo, quien se anime, quien no, capaz necesita ir siguiendo la lectura, ¿no? O sea, de lo que voy compartiendo. Y él dice así, si tú tienes un pan y yo un euro, y yo uso mi euro para comprar tu pan, al final del intercambio tendré el pan y tú el euro. Parece un equilibrio perfecto, ¿no? A tiene un euro, B tiene un pan. Luego, A tiene el pan y B el euro. Es una transacción justa, pero meramente material. Ahora imagina que tenés un soneto de Verlaine o conocés el teorema de Pitágoras y yo no tengo nada. Si me enseñas, al final de este intercambio habré aprendido el soneto y el teorema, pero aún así tú los tendrás también. En este caso, no solo hay equilibrio, sino crecimiento. Primero tuvimos un comercio, en el segundo compartimos conocimientos. Y mientras los bienes se consumen, la cultura se expande infinitamente. Esto es parte de lo que elegimos hacer en el día a día. Expandirnos, seguir expandiéndonos. Todos ganamos. Gracias, gracias por este espacio, gracias por la escucha atenta, gracias por los intercambios, por las voces, por la presencia, el aprendizaje y la participación. Gracias. Divino. Bueno, qué interesante. La verdad que cuesta ahora volver, uno queda como pensando, ¿no? Creo que me pasa a mí y a muchos y a muchas más. Bueno, Vero, agradecerte profundamente a vos y a Vale esta participación. Creo que hemos quedado todos conmovidos con esto último.
Bueno, están llegando mensajes hermosos que ahora vas a poder ir leyendo y compartiendo. Ahora que te damos este ratito de respiro. Estamos cercanos a la hora del cierre. Algunos compartieron que no podían completar su asistencia. Quiero que estén tranquilos, que ingresen, que miren las instrucciones. Está habilitado para que puedan hacerlo, pero está habilitado a partir de 19:30 hasta las 21. Hay tiempo para que ustedes puedan completar la asistencia. No tienen que estresarse por eso. Aprovechemos, sigamos pensando y pensando todo esto que nos ofrecieron y no cortemos pensando en que tenemos que completar esto. Em, si hubiera alguna cosa. Clarita. Primero quiero, sí, Noé. No, sí, se termina tu idea. Después Bueno, sumo. primero quiero agradecer a las dos especialistas. En principio, decirles que ya está, que si quieren pueden despedirse. Nosotros por ahí nos vamos a quedar unos minutitos más por si hay preguntas, pero bueno, queremos liberarlas a ustedes de esa tarea. Invitarlas nuevamente si quieren participar luego en el segundo encuentro, que será el día 24 también, si quieren estar las especialistas, porque nos van a acompañar profesoras del instituto en ese segundo encuentro sincrónico 24 de abril. Así que bueno, Vero, Vale, les agradecemos. No sé, Noé, si vos querías por ahí compartir algo vinculado a esto y nos quedamos un ratito más. Sí, desde ya, bueno, agradecerle, la verdad es que ha sido un espacio sumamente rico y dinámico y que nos ha dejado pensando a todos seguramente, ¿no? Pero quería sumar esto que trae Vero de la bitácora, del diario de aprendizaje, bueno, que es una invitación a tomarlo como una herramienta también para esta formación, y van a ver a lo largo de la propuesta que los especialistas van ofreciendo que hay una invitación en los distintos módulos justamente a detenerse, a registrar sus pensamientos, a registrar sus preguntas, sus reflexiones. No dejen de hacerlo, porque de eso se va a tratar también esta formación. Gracias, Vero, Vale. Hermoso el Gracias a espacio. ustedes. Gracias. No Bien. nos queremos ir. No se quiere, pero queden acá. No queríamos por ahí ocuparles un tiempo de más. Con este ratito, si ustedes quieren, a ver, le estoy leyendo a Silvana, que necesito me envíen. Bueno, eso por favor, Silvana, solicítalo por correo para que se te envíe, ¿sí? En este momento por acá no se va a enviar porque es un trámite administrativo que nosotros no realizamos, por un lado. ¿Alguna otra consulta? Los encuentros atendiendo a la solicitud de varios y varias de ustedes van a iniciarse 18:15 a partir del 24, porque bueno, entendemos que es una necesidad sentida. Por ese motivo vamos a correr 15 minutitos el inicio. ¿Bien? ¿Alguna otra consulta? Perdón, yo leí mal el aviso del foro que decía se habilita desde 19:30, entonces yo entendí, como todos estaban pidiendo que se corriera el horario, Claro. interpreté que se corría a 19:30 y se habilitaba el Zoom. Y bueno, me Pero bueno, perdí. Sandri, la verdad que la etiqueta por la que ingresaste, que está el link, ahí dice claramente el horario del Por ingreso al eso encuentro, ¿sí? dice Claro, claramente a las 18, pero como claro. todos decían que se había pedido que se corriera, dijo, bueno, se corrió, por eso está en amarillo y dice se habilita a partir de 19:30. Yo No, esperando acá Sandri. en casa que fueran las 19:30. eh, Quedó grabado esto, ¿no? Para poder verlo. claro que sí, se va a compartir en los próximos días en el espacio del aula, donde ustedes Bueno, ingresan sí. y encuentran el resto de la información. Bueno, más que nada eso, para poder verlo. Dale. Te cuento para tu felicidad que me anoté en la carrera después del postítulo de abordajes en la discapacidad, en la carrera de sordos hipoacúsicos en Neuquén, así que ya empecé a cursar. Bueno, nada, Bueno, todo esto felicitaciones. una cosa trajo la otra. Así que Sandra bueno, comenta recuerdo tu carita desde el postítulo.
Bueno, Sandra compartió durante 2 años con nosotros, igual que algunos otros profes que vemos acá, lo que fue el transitar del postítulo en discapacidad sensorial. Por un lado teníamos sordos e hipoacúsicos y por el otro lado discapacidad visual. Así que bueno, me alegro, qué bueno. Bien, ¿nos queda alguna consulta? Si no, nos despedimos deseándoles un hermosísimo fin de semana y nos volvemos a encontrar el 24, El 24. ¿sí? Genial. Cualquier duda, nos seguimos encontrando en las aulas y compartiendo aquellas inquietudes y los materiales hermosos y participaciones que vienen realizando. Les dejamos un abrazo. Gracias. Gracias. Abrazos y Gracias, buen fin chao, un de. abrazo. Gracias, Vero.